Muy buenos días, amigos de Contacto Económico. En esta ocasión, las entrevistas online, nos toca presentarles a uno de los puntales importantes de Contacto Económico, que es el licenciado Alfredo Mancilla Heredia, que desde Cochabamba nos viene colaborando ya durante muchos años. Y en esta ocasión vamos a tener un diálogo interesante sobre la situación de la economía actual, las proyecciones, las alternativas de solución. Bienvenido, Alfredo. Un saludo para nuestra audiencia, por favor. Buenos días. Importante interactuar con Contacto Económico de tal manera que a través de esta interacción podamos aportar significativamente en el tema de analizar la coyuntura económica, política en tiempos de peste, en un tiempo en el cual se pone a prueba a cada ser humano y, por supuesto, el quehacer de los políticos y la economía. Indicarles, en función de lo que uno va trabajando en la academia universitaria como economista y especialista en gestión de proyectos, vamos a generar un conjunto de aportes sobre los cuales generemos el pensamiento positivo de la población, de nuestros políticos, de los agentes económicos. Es importante reflexionar la economía, es importante a partir de esa reflexión generar un conjunto de posibilidades, de planteamientos que permitan a nuestros gobernantes en distintos niveles apropiarse y, por supuesto, generar un diseño afinado y la ejecución que beneficie al pueblo boliviano. Bien, importante hacer algunas reflexiones en función de la economía, de las posibilidades. Estamos en tiempos de peste, entre comillas, porque el COVID-19 genera un paso mortuorio, afecta a la economía, hace tener miedo a las personas y, por supuesto, hace tambalear todo el aspecto de gestión. En muchos casos va demostrando que históricamente no se ha trabajado en el tema de consolidar un estado de bienestar. El trabajo en la educación, en la salud, que es indispensable. Tenemos hoy los hospitales colapsados, no se hace cargo del pago del COVID el Estado, existen muchas instituciones privadas en el campo médico que están lucrando, pero este es un problema de orden público, de estado de bienestar, de subsidio estatal. En fin, esas son las grandes contingencias, pero que nos tienen que impulsar para generar un cambio de actitud en los agentes económicos, en las familias, en las empresas, en el gobierno, en las relaciones internacionales, que es indispensable. Si nosotros obviamos el trabajo del cambio de actitud, prácticamente va a ser demasiado complicado el poder avanzar en esta perspectiva de expandir la economía, de hacer desarrollo y hoy más que en cualquier época de hacer una reactivación, porque se ha contraído la economía, se ha desacelerado la economía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Habrá que cambiar la manera de pensar, de consumir, de producir en relación al COVID-19, a un virus que está haciendo temblar la perspectiva económica de toda una humanidad, pese a que en el planeta se han acelerado más las finanzas, se ha sobreestocado el proceso productivo, pero esas son las contingencias que se tienen en la economía. Ya, entonces, ¿qué es lo que propone? O sea, ¿cómo ve la situación? ¿Está mal el gabinete ministerial que tenemos? ¿Hay que hacer cambios? ¿O qué sería tu planteamiento para cambiar esa actitud, como dices, para mejorar, digamos, la situación económica? ¿En qué aspecto? Hay un gran problema en nuestro país, pero que se puede diferenciar en algunos sectores. No se puede hacer generalizaciones. Por ejemplo, en Cochabamba hay una descoordinación tremenda entre lo que es el trabajo de las alcaldías municipales con la gobernación y con el Estado. Entonces, estamos en una época de peste, entre comillas, que debería permitir generar mayor nivel de coordinación para que, a su vez, se gestione la inversión que vaya a resolver este problema o que vaya a ser paliativo para el problema.
Entonces estamos en una cuarentena, por ejemplo. ¿Y qué tenemos? En la palestra tenemos un problema de desobediencia civil. La gente, por así decirlo, hace lo que le viene en gana. ¿Y por qué hace lo que le viene en gana? Porque en términos históricos, nosotros hemos sido malos inversores para construir el estado de bienestar. Entonces, en la coyuntura, esa desobediencia está provocando incremento a la economía informal. Está inviabilizando el quehacer de la economía, porque a partir de esa interacción desobediente de incumplimiento de la cuarentena, lo que se está haciendo es generar ingobernabilidad, pero también al mismo tiempo incrementar exponencialmente los casos de contagios de COVID-19. Como el sistema sanitario está colapsado, sistema entre comillas, que ya lo hemos explicado, entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente con enfermedad de base tiene más probabilidad de morir que de vivir. Entonces, nosotros tenemos que repensar ese cambio, deponiendo actitudes extremas, deponiendo actitudes que son parte de la desinteligencia emocional que se tiene en nuestro país históricamente hablando. Alcides Arguedas hablaba del pueblo enfermo, del pueblo desinteligente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A partir de esta reflexión que nos genera la cuarentena, debemos buscar el cambio de actitud de los agentes económicos. Debemos inyectar dinero a la economía, pero ese dinero inyectado en la economía tiene que estar planificado. No puede ser parte de la improvisación, no puede ser parte de la intransparencia histórica que hemos tenido. Muchos proyectos en nuestro país en el ámbito longitudinal han sido financiados sin estudios coherentes, congruentes de viabilidad, sin hacer la gestión de riesgos, sin ver la fiabilidad, pero se estaban ejecutando. ¿Quién controla la calidad del diseño, de la ejecución, de la evaluación y retroalimentación de los proyectos que son parte del menester, de la interacción de la política económica, del Plan de Desarrollo Económico y Social Nacional que va a desglosarse o conectarse con los departamentos y los municipios? El manejo de un modelo que debería ser el referente en función de aspectos vinculados a la salud, nutrición y educación para la producción, que aproveche las ventajas diferenciales de pisos ecológicos y la diversidad de culturas. Entonces tenemos que ir replanteando ese tema de buscar institucionalidad. Yo no puedo cuestionar al A, al B, al C. ¿Y por qué? Sencillamente están en esa posición y estando en esa posición tienen que estudiar la situación, tienen que buscar hacer institucionalidad, tienen que buscar hacer complementos en función de construir el desempeño económico y, por supuesto, el manejo apropiado que busque consolidar a futuro un estado de bienestar, que no esté en este tipo de contingencias, contradicciones. Lo que hay que hacer es que los actores económicos entiendan cuál es su rol. Y ese es el problema de la economía, es la filosofía de la economía, porque muchos actores, sin planificar, quieren repartirse las utilidades, pero ni siquiera hemos hecho el diseño, ni siquiera hemos hecho la construcción. No tenemos y el complemento en función de elementos favorables para hacer desempeño de la economía que beneficie a la totalidad de los agentes económicos. Alfredo, tu apreciación está interesante, tiene lógica, pero yo pregunto, quizá eso es para un gobierno que ya acaba de posesionarse para sus 4 años, 5 años, según le toque, elegido. Pero en el caso del gobierno actual, que es de coyuntura prácticamente, que llegó de un día para otro sin tener una planificación, porque no se pensó que iba a ser así, porque todos se proyectan en base a elecciones. Esto no hubo elecciones. Tenemos un gobierno cuya misión era la de digamos, las elecciones y apaciguar el país. Luego se le presenta la pandemia. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo puede trabajar un poder ejecutivo
sí tiene las trabas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vemos recientemente que ya se quiere sacar un préstamo a través, digamos, de organismos internacionales. La traba le pone la Asamblea, no lo quiere, digamos, aprobar, por decir. ¿Cómo puedes trabajar así? O sea, yo veo un poder ejecutivo atado de manos porque la Asamblea le está poniendo, digamos, la zancadilla. Pero por otro lado también, digamos, la Asamblea dice, no están haciendo las cosas que se debieran hacer, pero ¿cómo vas a hacer sin plata? O sea, para todo se necesita plata. Entonces, y el argumento que pone la Asamblea, por decir, ya, estamos hipotecando al país con ese préstamo, pero si todos los préstamos son, es para hipotecar el futuro, cualquier préstamo hipotecas tu futuro, quieras que no. Entonces, yo veo como un argumento insulso eso de decir, bueno, se está hipotecando el país, por eso es que no queremos aprobar ese crédito. ¿Qué opinas sobre eso? Es importante entender que el ejercicio del poder es independiente y es complementario. Y lamentablemente, cuando no se respeta la independencia y no se entienden los roles y no se hacen los complementos, no se genera un pacto para la gobernabilidad, tenemos ese tipo de problemas. Tenemos, si quieren, el discurso que promueve la ingobernabilidad, los conflictos sociales en las calles. Entonces no le dejan trabajar al Ejecutivo. ¿Y qué es lo que pasa? Un buen político lo que hace es entender su rol, entender la coyuntura y plantearse objetivos concretos que permitan en este caso generar un proceso de elección, pero resolviendo primeramente un gran problema que es el de la pandemia. ¿Es Entonces, el qué? el de la pandemia, el de la peste, el COVID. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los actores que hacen política confunden sus roles y se olvidan de los objetivos. Y cuando uno pierde el norte de los objetivos, es difícil generar consenso o por lo menos medianamente un acuerdo para consolidar ese tema de las elecciones. Pero también en la coyuntura hay que trabajar el tema de la pandemia. Y ahí todos los actores políticos que tienen el poder están en la obligación de complementar acciones en el marco de la transparencia, en el marco de generar institucionalidad, control, retroalimentación a la ejecución de fondos. ¿Para qué? Para que tengamos el menor daño económico y, por supuesto, para que se beneficie del subsidio la población que realmente merece y tiene esa situación de desigualdad. No vamos a hablar de pobreza, porque todos nacemos pobres y nos vamos también pelados, si nos damos cuenta. Entonces, es cuestión de entender el modelo, las interacciones y demás situaciones. ¿Qué error veo en lo político? Y les digo francamente a las autoridades, si a uno le eligen para un proceso de transición, entonces tiene que cumplir esa perspectiva. ¿Y cuál ha sido el error histórico acá? Que la han elegido para ese proceso de transición a la presidente Áñez, pero también al mismo tiempo la han convertido a la presidenta en candidata. Y lo que hubiera generado mayor nivel de gobernabilidad es que la señora Áñez, como toda una dama, una mujer, se dan cuenta, o sea que es importantísimo en la esfera del poder, haga lo que debía hacer en función de un mandato designado por la población boliviana. Entonces, la próxima elección, la señora 100% era electa. Entonces, ahí empiezan las controversias en lo político. No estamos juzgando al gobierno si es transparente, intransparente, etc. Es un gobierno de coyuntura, de transición, de calma que garantice una elección pacífica y el retorno a una democracia que es imperfecta en Bolivia. Muchas personas, muchos analistas, hasta mi persona en algún momento con el doctor Edwin Tapia Frontanilla, que ha sido director del diario Opinión, comentábamos en el análisis que este es un país inviable.
por la actitud de la gente. Nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar dentro del marco de la economía lo que es el tema de la hipocresía, la falsedad que tenemos en el discurso, en las interacciones, en el comportamiento individual y de los agentes económicos. Y ahí detectamos en varios talleres, haciendo análisis multivariado, una causa fundamental de la hipocresía es la baja comunicación que se tiene, o si quieren, la negación de la comunicación asertiva para hacer desarrollo planificado desde el contexto de la familia. Y por el otro lado tenemos la desinteligencia emocional, si quieren, reflejada, resumida en la envidia. En nuestro medio, todos son presidenciables. Todos pueden ocupar la posición del otro, aunque no tengan la capacidad para hacerlo, aunque no tengan la competencia. Y ese es el gran dilema, porque a partir de ese dilema, nosotros demostramos la disfunción que tienen los agentes económicos, porque no cumplen sus roles, porque todos quieren ser presidentes, todos quieren ser ministros, todos quieren ocupar la posición ajena, pero no quieren estudiar la situación, no quieren formarse, no quieren capacitarse, no quieren hacer la gestión del conocimiento. En la sociedad, los políticos son muy avesados en un estudio histórico que hemos realizado. Ocupan posiciones aunque no sepan cuál es la función del lugar que están desempeñando, del cargo. Matando se aprende, pero no podemos hacer eso. Ahí viene un gran problema de negación de la institucionalidad y la competencia, que son históricos. La señora Áñez toma las riendas del país en un momento fundamental para la historia de Bolivia, un momento que es muy complicado para ella, para sus ministros. No puedo cuestionar la calidad de los ministros. Hemos hablado de un tema longitudinal, pero también, si quieren, a los ministros los han agarrado, como se dice en términos populares, en calzoncillos. Entonces, tienen que dar respuestas inmediatas. No están teniendo la oportunidad de cavilar o de entrar en un proceso de negociación con los otros actores, porque se sobreentiende que el modelo a manejarse en Bolivia debería ser un modelo similar al de la Universidad Boliviana, asociado al cogobierno. En una sociedad donde existe demasiada desigualdad de pensamiento, de criterios para hacer desarrollo, existe mucho disentimiento, entonces la mejor alternativa es el cogobierno. Y eso pasa en la Universidad Boliviana. Universalidad, disentimiento de pensamientos, aprender a tener tolerancia, aprender el uno del otro para complementar saberes, validar científicamente y aplicar el conocimiento para resolver los problemas que hacen, en este caso, a la temática problemática del desarrollo o visto desde la dialéctica del subdesarrollo. Entonces ahí está la acción comunicativa, pero que no la tenemos. ¿Por qué? Porque más puede la inteligencia emocional. Ya. Y eso genera ingobernabilidad. Ya. Ahora, ¿cuál sería la solución? Ya está hecho, ya la presidenta lanzó su candidatura para solucionar el problema, para enderezar la economía. Hay dos aspectos. Por un lado, mencionas que no hay una coherencia, por ejemplo, de mandos entre el gobierno central, gobierno regional, gobierno local, por decir. La pregunta ahí viene a ser, ¿de quién debiera salir la iniciativa para ordenar eso? ¿A quién le corresponde dar la iniciativa? ¿Al gobierno central, al regional, al local? Y la segunda pregunta sería, para esto solucionarlo, la presidenta todavía tiene tiempo, todavía podría de repente decir, renuncio a mi candidatura, y con eso crees que se arreglaría todo, o ya no importa, ya seguimos con esto, pero este es el otro planteamiento que hago para que se solucione. ¿Cuál sería tu respuesta? Bien, hay que ser pragmáticos acá y positivos. O sea, no se le puede pedir que renuncie
¿Por qué? Le voy a decir. Sencillamente ya tomaron una decisión y tienen que avanzar. Con las decisiones se avanzan. En algún caso hay que dar un paso atrás para dar dos adelante. Pero el tema de fondo es, en el momento de pandemia, con desaceleración de la economía, lo que hay que es buscar, a partir de la tolerancia, primero el diálogo. Un diálogo honesto. En función del diálogo honesto, tenemos que fijar medidas coyunturales que permitan activar la economía, que permitan realizar la elección. Porque si nos ponemos a filosofar en exceso, no vamos a poder avanzar. Entonces, les tiene que nacer a los líderes, a los alcaldes, ese proceso de diálogo. Yo creo que hay que tener conciencia y darse cuenta de lo que está pasando en Bolivia, de la realidad boliviana. Entonces, una situación desastrosa, pero que se tiene que revertir. No nos podemos quedar estancados. Y para no quedarnos estancados, debemos dejar de lado la persecución particular, por ejemplo, que tienen entre los mismos actores políticos. Y acá les voy a decir algo que les va a servir de herramienta a la población. Los políticos en los últimos años, en las últimas décadas, se han encargado de deshacerse del control previo de la Contraloría. ¿Qué les quiero decir con eso? Que han generado ambigüedades en el derecho, en la gestión financiera, en la aplicación de fondos, que van a ser resueltos por la chicanería en el ámbito judicial. En pocas palabras, la ambigüedad va a generar chicanería, más ambigüedad, y no va a generar resultados reales que permitan recuperar el daño económico al Estado que han hecho algunos de esos políticos, pensando también que existen otro conjunto de políticos que son personas que están mojando la camiseta, como se dice en términos deportivos, en la perspectiva de generar desarrollo en nuestro país. Entonces, ese es un gran elemento. Ahora bien, lo que se tiene que hacer en nuestro medio, entender que la economía tiene sangre, entre comillas, y la sangre de la economía es el dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer con el dinero en la economía cuando se contrae la economía, cuando se afecta a una clase media, cuando existe mucha informalidad? El gobierno tiene que conseguir dinero. Tiene que hacer transacciones internacionales. Tendrá que prestarse dinero o tendrá que hacer alianzas estratégicas en relación a los recursos naturales, renovables y no renovables, al aprovechamiento de los pisos ecológicos. ¿Qué implica todo ello? Que debemos contar con los actores idóneos de la sociedad que permitan entrar en ese lance de negociación de recursos. ¿Para qué? Para atraer inversión extranjera al país. No solamente vender materia prima y consumir producto acabado y generar una economía de filtración. Entonces, esa es una premisa clave. Y para eso, nuestros políticos se tienen que poner de acuerdo. Porque en ríos revuelto ganancia de pescadores. Y los pescadores son la cooperación internacional, son las transnacionales. Entonces, ese es un elemento. Pero también, ¿cómo le inyecto sangre a la economía? A la economía le tengo que inyectar sangre a través del manejo de los fondos previsionales. Estamos hablando de las AFPs. Entonces, sin complicarse mucho, pueden analizar el modelo chileno. Por ejemplo, la gente que no tiene muchos aportes van a ser parte de un aporte, si quieren, de jubilación a futuro solidario. Entonces, a esa gente se le puede devolver su dinero. ¿Por qué no tienen aportes? Es la pregunta. Significativos, ¿por qué no han concluido? Y por ahí ya tienen 55 años. Porque el Estado jamás expandió la economía, el Estado es el culpable, porque ha hecho mala gestión.
Entonces hay que pensar en hacer buena gestión y buscar el financiamiento de la jubilación de esas personas. Pero ¿dónde va a empezar la reactivación de la economía? Devolviendo ese dinero a esa gente, porque esa gente va a mover la economía, va a hacer transacciones, va a pagar sus deudas, va a hacer su comercio, si quieren, que va a mover, aunque sea ínfimamente, pero lo va a mover. Va a disminuir la conflictividad social. Y a las personas que ya han cumplido con sus aportes y que todavía tienen bastante vida útil laboralmente hablando, ¿qué hay que hacer? Por lo menos un 25% hay que devolverles. Y hay que cambiar ese sistema de previsión, porque a cada cual se le tiene que dar lo que ha capitalizado efectivamente, y en los fallos del mercado, de la planificación, de la gestión pública y privada, lo que hay que hacer es subsidiar a ese otro contingente. Por eso que tenemos que hacer una economía más productiva. Por eso que la economía tiene que tener mayor nivel de institucionalidad, mayor aporte también de las universidades. Porque la descoordinación, y brevemente explico esto, tiene que ver mucho porque el Estado ha delegado a las universidades, ha delegado los procesos de investigación para aplicación del conocimiento en los temas de hacer desarrollo municipal, departamental y nacional. ¿Quiénes deberían diseñar los proyectos de desarrollo? Las universidades. ¿Quiénes también deberían apoyar la ejecución o el control mínimamente? Las universidades. Porque para eso ha sido creada la universidad y el sistema público universitario. Pero nos hemos olvidado de conceptos claves, y las empresas deberían estar trabajando con sus universidades. La investigación, por lo menos, para hacer innovación y tener tecnología apropiada. Entonces, esos elementos de sangre en la economía son indispensables. Por otro lado, pensemos en esa reactivación que tiene que ver con la post-cuarentena. ¿Y qué implica todo ello? Que tenemos que educar a la gente. Tenemos que educar al comerciante. Tenemos que marcar la cancha, como se dice, delimitar espacios, horarios, descongestionar, y que la gente en verdad aplique medidas de bioseguridad hasta que se resuelva este problema. Porque este es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana. Y la mayoría de la población se va a contagiar. Pero nos estamos dando cuenta en Bolivia que el modelo de salud, nutrición y educación para la producción es incipiente, si es que hay el modelo, porque se lo cuestiona. Entonces hay mucha gente enferma. Y la enfermedad crónica de base, con el contagio del COVID, está generando luto, dolor, muerte a la población boliviana. Más la irresponsabilidad de la gente que no va a morir, que está sana, pero que transita libremente y contagia al resto. Ese es el gran dilema. Entonces, nosotros tenemos que pensar seriamente en la educación popular. Esa educación popular, para hacer la principal interacción que tiene Bolivia, es el comercio. Ahí se demuestra la informalidad. Entonces hay un principio en la economía que dice claramente: el comercio es la mejor alternativa de supervivencia, pero también de generación de riqueza. Pero ¿cómo van a generar riqueza los comerciantes si no están educados? Y tenemos economía de educación. Tenemos que potenciar, por ejemplo, y voy con esto, voy cerrando un poco, el tema de que los créditos para las empresas tienen que ser blandos. Para el emprendimiento familiar tiene que ser a tasas blandas. Tiene que tener asesoramiento de la banca, de las universidades, del gobierno local, del gobierno departamental. Tenemos que generar comités consultivos que han de permitir gestionar los proyectos en viabilidad, en riesgos y en fiabilidad. Y tiene que ser rápido. Entonces, no es jugar a la ruleta rusa.
es jugar en un mundo planificado, pero que es respuesta de profesionales con los actores involucrados que sean inmediatas. Hay un sector de la economía que es el que se tiene que trabajar en el sitio, en el campo de batalla, como se dice. Pero, por ejemplo, la educación y otras interacciones, hasta de transacción comercial anticipada de mercadotecnia, se tiene que hacer a través del mundo virtual. Tenemos que cambiar los paradigmas. Y ese cambio de paradigmas me parece que es indispensable para poder reactivar la economía. Ese es el cambio de actitud. Alfredo. Cada actor debe hacer. Y lamentablemente en nuestro medio, los actores no saben lo que hacen. Para terminar, Alfredo, tus recomendaciones más las capto yo para un gobierno que planifique, digamos, su periodo completo, ¿no? Pero en este caso, quizás hay algunas tareas que no las puede realizar este gobierno por ser transitorio. Está bien la cuestión cuando mencionas lo de la banca, pero por ejemplo ya de combatir la informalidad a través de un proceso educativo y todas esas cuestiones, quizás le limite. Entonces, bien, yo aprecio, digamos, lo que están mencionando, pero lo veo más para un gobierno, digamos, ya establecido por elecciones. Pero en este caso, ¿cómo sale de esto? O sea, vuelvo a incidir, con un parlamento, o sea, con una asamblea legislativa que pone trabas, o no lo ves así, no lo está poniendo trabas la asamblea, ¿por qué no me has contestado de eso? Bien, a ver, tienen su manera de pensar política ambos. Lo llamaremos el oficialismo y la oposición. Y son tercos, son tosudos. El que gobierna en distintos niveles, por eso estamos aprovechando este espacio, el que gobierna en distintos niveles tiene que darse cuenta de cuál es su realidad. Y a través de esta interacción, de la acción comunicativa que estamos realizando, estamos promoviendo el diálogo. Y tiene que ser un diálogo inmediato. Y por el otro lado, cuando hablamos, escúchenme bien, cuando hablamos del tema de delimitar, de educar en los mercados, eso es sobre la marcha. Porque gracias a los mercados, gracias a la irresponsabilidad de los alcaldes, que en lo mediático deberían hacer esa faena, se han contagiado más personas. Gracias a esa irresponsabilidad de no colocarse la mascarilla, de interactuar sin respeto a la vida de las otras personas que pudiesen estar enfermas con una enfermedad de base. Entonces, es un dilema de educación y eso se tiene que resolver. La conducta que tienen en el Parlamento, la conducta de choque que tienen entre algunos ministros contra el Parlamento, demás situaciones, la soberbia con la que hablan, son restricciones de educación, son restricciones de liderazgo, son restricciones de visión. Y para gobernar en distintos niveles debemos entender al pueblo. En la dialéctica contradictoria, el líder tiene que interpretar lo que tiene que hacer y tiene que tener autoridad moral. Lamentablemente, en muchos casos, no en todos los casos, los que eran líderes, yo les pongo un ejemplo que ha pasado en el municipio cercano del departamento de Cochabamba. José María Leyes, el alcalde, era muy querido. Se involucra en casos de corrupción, sale de los casos de corrupción en función de la ambigüedad que he indicado de la norma. Entonces, siguen el intento de hacer intransparencia. ¿Y quién le va a hacer caso a ese alcalde? Es la pregunta. ¿Quién le va a respetar a ese alcalde? No tiene autoridad moral. Y muchas personas no tienen autoridad moral. Por eso que estamos en el tema de la desobediencia. Pero eso tienen que captar a través de lo que estamos conversando los políticos. Nosotros somos los economistas.
Nosotros somos los investigadores, los profesores universitarios, los que recogemos. Y les estamos dando un poco de lección. ¿Para qué? Para que los políticos apliquen lo que estamos haciendo en este conversatorio. Muy bien. No necesita inteligencia para eso. Es la humildad. Es ver donde otros no ven o apoyarse en la información de lo que otros actores están viendo y que contribuya a obtener los resultados que se plantean como objetivos de este proceso, digamos, de transición. Pero también el corto plazo permite generar el largo plazo, porque en muchos gobiernos solamente se han quedado en algo muy específico, no han sido visionarios. Sabemos que el futuro es incierto, pero se han quedado ahí, lo han hecho a la medida, han creído que lo han hecho bien y al final no han dejado cimiento para generar transformación estructural o de largo plazo. Gracias, Alfredo. Muy interesante tus reflexiones y lo más beneficiado en este caso vendría a ser nuestra audiencia, los seguidores de Contacto Económico. Tu palabra de despedida, Alfredo, por favor. Lo más importante, Harold, distinguidos seguidores de Contacto Económico, es la reflexión en las personas. El ser humano tiene errores. Nos estamos dando cuenta de nuestros errores en la cuarentena. Errores hasta de interacción, de complemento en la familia, de trato y demás situaciones. El error meditado permite mejora, retroalimentación. No tenemos por qué tapar lo malo, no tenemos por qué encubrir lo malo, pero lo malo es la reflexión para construir, para avanzar, para cambiar de actitud, para formarnos más, para capacitarnos, para contribuir como agentes económicos desde el sujeto a la interacción económica, porque la economía es un juego creativo, en el cual la sangre se llama dinero, y el dinero ha de permitir satisfacer las necesidades de los actores que están jugando, de esos jugadores. Entonces no hay que trabajar con malicia, hay que trabajar a través del disentimiento, pero la tolerancia y el complemento, que nos ha de permitir el trabajo en equipo, la planificación y generar resultados más allá de los esperados. Ser político debería ser un privilegio, porque en los políticos estamos depositando la confianza para que ellos sean los líderes que promuevan desarrollo, que construyan un estado de bienestar. Entonces, que no pierdan ese enfoque. Gracias, Alfredo. Estimados amigos, acabamos de recibir las reflexiones de nuestro colega, digamos, dentro del Contacto Económico, el licenciado Alfredo Mancilla. Y, bueno, la reflexión es que prácticamente hay muchas cosas que se pueden hacer para enderezar la economía. Lo que se requiere es el desprendimiento de los políticos de ambos bandos, pensando primero en el país por encima de sus intereses particulares. Les invito a que hagan sus comentarios y también, de paso, anunciarles que en los siguientes días estaremos presentando nuevos videos. Muchas gracias por su atención.